Bienvenidos. Yo tengo el privilegio de compartir esta palabra que yo sé que va a ser edificante. Venimos hablando de todo lo que el Señor Jesús dijo, yo soy. Y a veces nosotros venimos porque tenemos una buena expectativa, nos da paz venir a la iglesia, estamos alegres, pero el centro de venir a la iglesia es Jesús. A veces nosotros decimos, ay, es que yo, y el Señor no es eso lo que nosotros estemos pensando en yo, sino más bien que Él sea el primero, que nosotros lo busquemos, que nosotros anhelemos todo lo que el Señor quiere. Eso se trata el cristianismo, que nosotros seamos más como Él, que nosotros aprendamos quién es Jesús, que nosotros vivamos como Jesús quiere que nosotros vivamos. Él fue el que se entregó, el que lo dio todo por nosotros, y cada vez que nosotros aprendemos, cada vez que somos más conscientes, porque de pronto muchas veces uno lo ha escuchado, pero a veces no lo aplica, cada vez que nosotros lo ponemos en práctica, nuestro propósito y nuestro camino se va a ir alineando a la dirección que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, haciendo este preámbulo de que se trata de Él, empezamos en Juan 6 diciendo Jesús, yo soy el pan de vida. O sea, más importante que Moisés. Moisés para el pueblo judío era lo primero, era lo más importante, porque vieron cuando Moisés dirigía al pueblo que caía pan del cielo, pues Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo. En Él vamos a encontrar lo que necesitamos ver está en Jesús. También dijo en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. Con cuidado, el Señor nos guarda, el Señor guarda nuestra vida. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Me gusta también ese de yo soy el buen pastor, porque si el Señor dice que Él es el buen pastor, nosotros ¿qué venimos siendo? Las ovejas. Maravilloso. Dice Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Y el último, el que el pastor hace 8 días enseñó, fue yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces está fácil porque nosotros ya sabemos por dónde es el camino. No nos podemos desviar. Cuando uno le dice, él decía, ¿cuántas vías hay para ir al terminal? Pues hay una sola, de aquí para allá. Bueno, de pronto usted puede encontrar otras miles, pero uno ya sabe cuál es. Así también es la palabra. Y yo quiero hoy, en Juan 15, que leamos el versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Este es el otro, yo soy de Jesús, y vamos a conocer por qué Jesús dijo que Él era la vid verdadera. Entonces, ¿qué es una vid? ¿Alguien sabe qué es una vid? Es la mata que produce las uvas. Bueno, el árbol, el tronco donde están colgadas las hojas y las uvas. Yo claramente no sé nada de, ¿cierto?, de los términos exactos, pero la vid es el árbol de la uva. Por eso entonces la vid, muchas vides arman un viñedo. Y el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. En este contexto que el Señor está hablando de la vid, pues hay temporadas, hay estaciones. Se necesita un buen clima para que haya una cosecha de uvas. Se necesita también que el árbol crezca saludable para que se produzca buenas uvas, etc. Y al final, en ese tiempo de Jesús, el agua no era tan pura, o sea, no había agua potable tan fácil. Entonces ellos acostumbraban más a tomar vino. Y cuando ellos se reunían en familia, en comunidad, ¿usted qué cree que tomaban? Vino. Sí, ellos tomaban vino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Jesús viene a decirle a sus discípulos que Él es la vid? Está el Señor Jesús celebrando la Pascua. Ya el Señor sabe que lo van a arrestar, que lo van a entregar. De hecho, están tomando la cena y le dice, alguno de ustedes me va a entregar. Y todos, seré yo. Y dice, bueno, el que está conmigo ahí mojando el pan en mi vaso, ese me va a entregar. En ese momento sale Judas de esa reunión y se va a hacer lo suyo. Él se queda con los discípulos, diga discípulos.
Él se queda con los más íntimos. A mí me gustaría que el Señor diga, voy a venir y voy a decirles algo a los más íntimos. ¿A dónde cree que el Señor llegaría? Aquí. Se no se tiene fe ni un poquito. Yo creo que el Señor llegaría aquí, porque nosotros somos sus discípulos. El círculo más íntimo del Señor está aquí en esta iglesia, ¿o no? Ay, sí. El Señor viene, desnuda su corazón, está pasándola mal. O sea, yo no sé si a usted le dicen, esta noche lo van a entregar. ¿Usted cómo estaría? ¿Cierto? Mal, triste, o sea, como feliz porque se está cumpliendo el propósito de mi padre, pero angustiado porque él era completamente humano, Dios, pero humano en su carne, iba a pasar todo ese proceso tan doloroso, pero está ahí con los más íntimos, le lava los pies, inclusive Pedro le dijo, no, a mí no me laves los pies, y Jesús le dijo, esto es necesario. Entonces dice, bueno, sí, lávame todo, y le dijo, no, solo con los pies. Y después de eso, inclusive le dice a Pedro, mira, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Y Pedro, pues, ¿cómo va a ser? Entonces está en ese ambiente cuando les dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Si el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿usted por qué cree que el Señor dijo eso? Porque había una vid que no era verdadera. Y en el Antiguo Testamento, vámonos para Isaías, dice, usted puede leer todo Isaías 5 y ahí va a encontrar todo, pero vamos a leer el versículo 7. Dice, les he presentado la historia del pueblo de Dios. Mi pueblo es la viña de la que les he hablado. Israel y Judá son su agradable parcela. Dios esperaba que le produjeran cosecha de justicia, pero halló que solo cometieron hechos sangrientos. Esperaba que actuaran con rectitud, pero a sus oídos llegaron solo gritos de opresión. Esa era antes la vid. ¿A qué se refería Dios? El Señor dijo, la vid que estoy esperando que me produzca un buen fruto es el pueblo de Israel y de Judá, mi nación, mi pueblo. Esa era la vid. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Que la cosecha y el fruto que produjeron fue totalmente diferente al que el Señor esperaba. A veces eso nos pasa a nosotros. El Señor nos está diciendo, estoy esperando algo bueno de ustedes, y uno sale con una cosa que nada que ver, ¿cierto? Puede pasar, diga, puede pasar. Entonces se olvidaron del Señor. El fruto que produjeron era un fruto silvestre y amargo, dice en el versículo 2 de Isaías 5. El fruto que produjo su pueblo, el pueblo que el Señor dijo, ustedes son este campo, esta vid, ese viñedo, ustedes son ese pueblo, produjo un fruto que era amargo, que era silvestre. No es lo mismo que usted tenga siembre sus productos a que salga uno por ahí de la nada, ¿sí o no? Sí, ese que sale de la nada, usted lo prueba y usted tiene que hacer como se le destiempla por aquí, porque es súper amargo. Ese era el fruto que estaba produciendo el pueblo de Israel, y por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. O sea, ya no es ese pueblo, ahora soy yo la vid verdadera. Entonces vamos a leer en el versículo 1. Dice, Jesús es la vid y el Padre es el que la cultiva. O sea, Jesús es la vid y el Señor, el Padre, es el viñador, el que labra, el que cuida, el que protege, ¿cierto? Dice el versículo 2, si alguna de mis ramas no da uva, la corta, pero a las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto. El trabajo del Padre es cuidar que de la vid salgan hojas y de esas hojas produzcan fruto. Ese es el trabajo del Padre. ¿Qué pasa si no está produciendo fruto? Él coge sus tijeras de jardinería y tiene que ir empezando a recortar, a podar para que produzcan un buen fruto. Entonces, diga conmigo, voy a dar fruto. El Señor está esperando que nosotros demos
fruto, vamos a dar fruto. Dice el versículo 3. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que yo les he dado. Limpios, ahí habla de que están puros, de que están libres, de que ya conocen la verdad, de que saben para dónde van, porque era el círculo cercano del Señor, ¿cierto? Ellos estaban recibiendo todo el tiempo la palabra. Ahí nosotros tenemos que encargarnos de que lo que nos da dirección a nuestra vida es la palabra. Dice el versículo 4, sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Entonces, el Señor Jesús les dice, ya no voy a estar más con ustedes, ¿sí? Hasta aquí como que ha llegado el momento, la palabra del Señor se va a cumplir. Todos los discípulos, ¿usted cómo cree que estaban? Tristes, yo estaban mal porque, ¿cómo así, Señor? Y entonces, y como que, ¿qué vamos a hacer? Pero les dice, entonces, en este punto, Jesús dice, yo soy la vid, el Padre es el viñador. ¿Nosotros qué venimos siendo? Las hojas. Y dice el Señor en el 4, sigan unidos a mí. En el momento en que les dice, me voy a ir, y los discípulos, ¿usted qué cree que pensaban? ¿Cómo vamos a seguir unidos a Él si se va? ¿O cómo usted cree que ellos reaccionaron? Sí, Señor, con toda, para las que sea. No, Él les dijo, me voy, mi tiempo se ha cumplido, es necesario que yo me vaya para que llegue el Espíritu Santo. Y los discípulos, ¿será que sí captaban? ¿O estaban como modo avión? Eran el momento más difícil, aún para los discípulos. Ellos venían caminando todos los días con Jesús, ellos hacían lo que el Señor les decía, ellos lo vieron caminar en el agua, hacer milagros, multiplicar el pan, dar todo de Él mismo, enseñarles todo, y les dice, sigan unidos a mí, pero yo me voy a ir, pero sigan unidos a mí. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar, si estás pasando una mala decisión, si estás pasando una mala situación, si estás en una circunstancia dura, el Señor te está diciendo, sigue unido a mí. Porque uno muchas veces suelta y se suelta y dice, no funcionó, no pasó nada, no vi el milagro, es en mi tiempo, yo lo quiero ya. Y el Señor dice, sigan unidos a mí. El Señor iba a ser arrestado, iba a ser crucificado. Les dice a sus discípulos, a ustedes los van a perseguir, pero sigan unidos a mí. Entonces, el Señor va a estar con nosotros. Ahí tenemos que permanecer, diga permanecer. Yo no creo que nosotros podamos ser cristianos de domingos permanecer. Permanecer es siempre, es todos los días. Y nos pasa y nos acostumbramos que venimos el domingo y estamos conectados a la vid, recibimos, el Señor nos levanta, recibimos todo el alimento, y de lunes a miércoles, digamos que el jueves también venimos, de lunes a miércoles estoy por otro lado, caminando en otro rumbo. Nosotros tenemos que permanecer siempre. Entonces, dice el versículo 4, así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Me gusta esto porque en todo lo anterior que vimos, dijimos que si el Señor es el pastor, nosotros éramos pero acá si el Señor es la vid, nosotros somos las hojas. Diga, yo soy una hoja, un pámpano, dice otra versión. Eso es lo que nosotros somos, y lo que nosotros producimos es el fruto, o sea, las uvas. El Señor es la vid, el Padre es el labrador y nosotros somos las hojas. Si una hoja se separa del árbol, ¿qué pasa? Se muere, se seca, no sirve más, no va más, caput, se acabó, finish, game over, no más. Sí, eso pasa. Si tú sacas una hoja, una ramita del árbol, eso va a durar vivito un tiempo. La cosa es que muchas veces nosotros somos esos cristianos que estamos arrancados y después otra vez, no, espere,
otra vez me vuelvo a unir y otra vez me vuelvo a separar y otra vez pues no damos fruto. El que da fruto es el que está ahí, el que permanece, el que está en donde tiene que estar. Y me gusta porque el Señor dice, yo pensaba y yo decía, bueno, si el Señor dice que nosotros somos ovejas, dígame usted cómo es una oveja. Las ovejas, ¿qué hacen? Las ovejas van donde el pastor les dice que vayan, el pastor busca el pasto, las ovejas van al pasto que el pastor diga. ¿Qué pasa si una oveja se va y se descarría? Pues se va y se descarría, a veces la oveja se parte la pata, llega coja, ¿cierto? Se para, a veces se moja, a veces se pierden, las ovejas se pierden. En cambio las hojas están ahí porque están incrustadas, clavadas, permanecen, las hojas no se salen, no hacen lo que se les antoja, las hojas no se parten las patas, las hojas no se quedan con hambre porque están recibiendo todo el sustento de la vid. Diga yo, quiero ser esa hoja. Si nuestro evangelio, si la palabra, si nuestra iglesia se trata de Jesús, tenemos que ser esas hojas, pero no cualquier hoja, sino las hojas que producen fruto. Mucho fruto, dice la Biblia. Tenemos que dar fruto. Y acá entonces me gusta porque no solamente somos como ovejas que están ahí como esperando siempre un cuidado, sino que ahora somos hojas que producen un fruto. Tenemos un propósito diferente. Y Él le dijo eso a sus discípulos. A los otros les dijo, bueno, ustedes son las ovejas. A sus discípulos ahí cerquita, en el momento de mostrar todo el corazón que él tenía, a sus discípulos le dijo, ustedes son las hojas y ustedes tienen que producir mucho fruto. Versículo 4, así como una rama no puede dar fruto por sí misma separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. ¿Qué fruto podemos dar nosotros si estamos separados de Dios? O podemos dar ese fruto que dieron el pueblo en Isaías 5, un fruto silvestre, o sea, por ahí fuera del propósito, amargo, dice Isaías, un fruto amargo. Y ese no es el fruto que el Señor está esperando de mí. Piensa un segundo, ¿qué fruto tú estás dando en tu casa? ¿Qué fruto estás dando en lo personal? ¿Cómo son tus respuestas? ¿Cómo es tu actitud? ¿En qué estás tú pensando? ¿Qué estás invirtiendo tú en tu vida? ¿A qué tú le metes más ganas? ¿Qué es lo primero para ti? ¿Cuál es ese fruto que tú estás dando? A veces el Señor ve ese fruto que nosotros estamos dando y el Señor necesita podarnos. Y yo sí prefiero que el Señor nos pode y no que nos corte, ¿verdad? Sigue diciendo. Bueno, aquí hay varios ejemplos de cómo el Señor, bueno, en la Biblia dice que a veces somos ovejas, ¿cierto? Nos compara con las ovejas, también como palomas, como búfalos, como águilas, y todas esas cualidades de los animales en obediencia, inteligencia, fuerza, pero no, eso en la Biblia y en el contexto de la palabra, nada de eso produce nada de eso es productivo. En cambio, la hoja es productiva porque produce mucho fruto, y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer. Entonces, hay varios versículos. En el Salmo 1 dice que es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. En Ezequiel 47 hay otro versículo donde dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas no se marchitan y siempre tendrán fruto. En el Salmo 92:12 dice, los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano y serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que el Señor Jesús es la vid, nosotros nos tenemos que encargar de permanecer en Él. Porque las hojitas tienen que ir a buscar el alimento. Si están en el árbol, ¿tienen que ir a buscar su alimento? No,
Las hojas solamente reciben de lo que la vid produce, la savia, todos los nutrientes, todo viene de la vid. Juan 15:5 dice, ahí sigue diciendo el Señor Jesús: yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que está unido a mí, como yo estoy unido a él, al Padre, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Por eso nosotros tenemos que permanecer, diga permanecer. Si usted se va hoy con esa palabra y pensando qué es lo que lo separa del Señor, ya la hicimos. ¿Qué es lo que no deja que usted permanezca? Muchas veces nosotros decimos, no, es que el mundo espiritual, el diablo, los demonios, las huestes de maldad, el diablo está allá mirando usted cómo hace pereza solo. Ni se mete con usted porque no necesita. Nosotros tenemos que permanecer, es nuestra decisión, es por la convicción que nosotros tenemos que yo digo, voy a orar, voy a buscar la palabra, porque separados de Él, nada podemos, nada somos. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar una buena actitud y empezar. Por ejemplo, yo los felicito porque hoy vinieron y estaba medio lloviendo, ¿cierto? Y como que el de movilidad solamente venía y se iba. Y todos, ay, no, se llevaron los carros, no se los llevaron, gracias a Dios, diga Dios es bueno. Tenemos que estar unidos a Él. Si nosotros somos esa rama, nosotros solos no vamos a poder alimentarnos. La rama sola no se extiende para que venga, que me caiga acá un poquito de agua, que me caiga. No, la rama solamente tiene que estar en la vid, ahí, permanente. No se puede salir, no se puede soltar, no puede, ay, me voy este fin de semana para otro lado y se salió de la vid. No, porque se va a secar. Entonces, después de nuestra respuesta de permanecer y que es el Señor, sigan unidos a mí, nosotros vamos a dar mucho fruto. Las hojas, el fruto que dio el pueblo de Israel fue un fruto amargo, porque estaba fuera de la voluntad del Señor. Pero el fruto que nosotros estamos llamados a dar es un buen fruto. Ese es el fruto que nosotros vamos a hacer. Yo le quiero preguntar algo. Dice, no sé si le ha pasado, de pronto en su cumpleaños, en su aniversario, de pronto a las espositas le dice el esposo, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres? De pronto el esposo no hace eso sino para el almuerzo, digamos. O de pronto sí le ha dicho a alguien, ¿qué quieres? Pero de pronto más rápido en el almuerzo. ¿Sí? Pongamos este ejemplo con el almuerzo. Amor, ¿dónde quieres almorzar? Pide lo que quieras. ¿Les ha pasado? ¿Usted qué pide? Si su esposo le dice, pide lo que quieras, usted dice, no, unas salchipapas. No, unos huevitos revueltos. ¿Usted qué pide? Dígame qué pide. A usted le dicen, pídame lo que quiera y usted pide lo mejor. Diga lo mejor. Así como los señores, cuando la esposa toda divina y atenta le dice, amor, ¿qué quieres desayunar? Pide lo que quieras. Y el esposo dice, yo quiero unos huevos pero encima de la carne, con chocolate, ¿sí o no? Así usted se va por arriba. Miren esto, pongan cuidado. Versículo 7 de Juan 15. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces, ¿qué tenemos que estar? Unidos a Jesús, ¿cierto? Está Jesús diciendo, si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras, o sea, lo que está en la Biblia, permanece en ustedes, wow, aquí viene, dice, pueden pedir lo que quieran y se les, wow. Porque si usted le dice a su esposo, a mí me gustaría almorzar, pero yo quiero almorzar en París. Entonces de pronto le dice, no, pero pídame algo que yo lo pueda complacer aquí. O sea, no podemos ir a Bogotá tampoco, tiene que ser acá. Pero el Señor no le queda grande. El Señor dice, pídame lo que quieran. ¿Sabe qué es lo que uno quiera? Todo, lo que usted quiera. ¿Usted qué quiere? Pídale al Señor qué tenemos que hacer, permanecer unidos a Jesús y que su palabra permanezca en nosotros. Y conocemos la Escritura y nos llenamos
de redes, nos llenamos de historias de TikTok, de gatos, de series de Netflix, nos llenamos de 1500 cosas diferentes a su palabra. ¿Quién nos entiende? Estamos locos, Lucas. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Yo creo que este es un buen tiempo para poner nuestras prioridades en orden, porque es que el problema de nosotros es que nos desordenamos a veces. No, es que no alcancé, es que no tuve tiempo, es que no pude orar, es que no pude ir a la iglesia, es que me tocó conectarme porque estaba haciendo frío, y pues está bien, es mejor conectado que no, pero a veces no le damos la importancia al Señor de la que Él tiene. Dice, ustedes permanezcan unidos a mí. Quiero que hoy sea una oportunidad de que nosotros podamos permanecer. Sigue diciendo el versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera muestran que son mis discípulos. ¿Estamos dando mucho fruto? ¿Sí estamos dando el fruto que tenemos que dar? Porque muchas veces estamos dando un fruto amargo. Porque el fruto tiene que verse en todo. En mi casa, cómo es mi relación, cómo yo hablo con las personas de mi casa cuando estoy enojado, cómo hablo cuando algo se sale de control y no me gusta. En eso yo tengo que dar fruto, y no puede ser un fruto amargo, tiene que ser un buen fruto. ¿Qué pasa en mi trabajo? A veces ni siquiera yo quiero decir que soy cristiano porque hago las cosas espantosas, llego siempre tarde, me robo los esferos de la empresa, me cojo todo lo que pueda para mi casa. Eso no es un fruto que el Señor quiera que nosotros demos. En la universidad, ¿cómo hablo yo? Me quejo todo el tiempo, soy la persona más vulgar de esta tierra, y a veces de la secreta, ¿no? Porque nadie sabe que yo soy cristiano. Nadie, no pueden saber porque ¿cómo? Si yo sé que estoy en otro planeta. Que el Señor sea lo primero en tu vida. Que tú te encargues de permanecer en Él y de leer la palabra. La palabra tiene que ser nuestro alimento y nuestro sustento. Y muchas veces nos conocemos muchas otras cosas más que la palabra. Estamos más enterados de las noticias de todo el mundo y de lo que dice todo el mundo y todas las tendencias, y todo lo conocemos y todo lo sabemos, pero lo que dice la palabra no lo sabemos ni lo aplicamos. Si nosotros somos cristianos, nosotros lo primero es el Señor. De pronto tú dices, yo estaba alejado. Hoy es el día de volver a conectarte con la vid. Si tú no estabas dando fruto, antes de que el Señor te corte, porque si estás acá no te ha cortado, que seas tú volviendo a poner las prioridades en orden en tu vida. Lo primero es el Señor, su palabra es la que te sustenta. Si tú quieres estar bien nutrido, si tú estás pasando momentos de angustia, si tú estás pasando momentos de debilidad, tienes que encargarte de alimentarte de la palabra. La palabra va a hacer que tú produzcas mucho fruto. Y si estamos unidos, Señor, pídame lo que quiera. El Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Quiero invitarte a que tú te pongas en pie. Piensa un momento, ¿qué fruto estás dando? Señor, hoy venimos delante de ti, tú eres fiel, Padre. Tú sí conoces cada situación, tú conoces aún la necesidad. Espíritu Santo, llena nuestra vida, que tu presencia sea la que transforma. Examínanos. Examina, Señor, mi corazón, porque muchas veces lo que yo muestro no es lo que tú me das.
Lo que yo muestro no es, Señor, lo que he aprendido, porque muchas veces me salgo de las casillas, me enojo, me da rabia, me da ira, respondo mal, soy grosero, me falta fe, pero hoy vengo delante de ti, Señor, a permanecer. Tú eres el Señor de mi vida. Yo te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Yo te pido, Señor, que perdones mis pecados y que me des una vida nueva. Hoy es una oportunidad de recibir tu presencia, de permanecer en ti. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, Señor, tomo la decisión de permanecer en ti. Espíritu Santo, fuera de ti nada tengo, nada deseo, sino a ti, Señor, sino tu presencia, sino que tú habites en medio de mi casa, de mi vida. Quiero, Señor, que tú seas lo primero, que tú seas el más especial. Necesito volver a encontrarme, necesito volver a permanecer, necesito estar unido a ti, necesito tener hambre de la palabra. Señor, ayúdanos, levanta.